Está con nosotros la psicóloga Patricia Espinosa. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida al Muy programa. buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y poder compartir un poco de la experiencia que tenemos sobre el tema. Muy bien, el día viernes pasado hemos estado celebrando, ¿no? Una fecha muy especial, quizás también para todos nosotros jóvenes, pero vemos mucho que no sabemos aún cómo afrontar, aún nos da miedo o les da miedo el poder conversar de ciertos temas, tal cual es muchas veces el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Si muchas veces hay jóvenes que para referirse o dirigirse a sus padres tienen ese cierto temor. Más que todo porque los padres han crecido en una etapa donde era un tabú hablar, pero hoy en día ya no lo es. ¿Cómo podríamos o cómo podrían los jóvenes adolescentes que siguen el programa tratarlo eso? ¿Qué consejos podrías darle de repente a los padres que también nos están viendo, Patricia? Como bien dices, Michelle, el día 4 de septiembre se conmemoraron los 10 años de la celebración por los derechos sexuales y reproductivos, esto a nivel mundial. Esto promovido por la Organización Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, por sus siglas en inglés, la WAS. Y una de las cosas que se promueve este año, el lema de los derechos sexuales y reproductivos, es el derecho al placer en tiempos de COVID. Y como bien tú formulas la pregunta, ¿cómo los padres o los hijos pueden hablar de este tema? Yo creo que parte de la facilidad que ahora existe es justamente este tipo de programas que ustedes promueven, esta naturalidad con la que ustedes pueden acercarse a sus pares, con la que ustedes pueden abordar temas que antes han sido considerados tabús y que aún tenemos muchos mensajes que son que contienen muchos mitos. Entonces creo que una de las formas de poder abordar estos temas es justamente viéndolos a ustedes y buscando información que sea realmente certera en internet, ¿no? Desde el plano psicológico, la rama de la cual tú manejas, Patricia, en lo personal, experiencia personal, te podría decir, acceder muchas veces en un centro de salud a ciertas informaciones, los mismos médicos, que me imagino por la misma rama que ellos llevan, a veces o se sorprenden o no nos quieren dar la información. Y es algo sorprendente en pleno siglo XXII ya, que aún a nosotros, los jóvenes, a los adolescentes también, hay ciertos lugares, no generalizo, no todos, porque gracias a Dios ya hay algunos lugares, algunos centros que están abriéndose a la mentalidad, pero aún existe, por ejemplo, en las zonas rurales de nuestro país, no en la parte sierra de nuestro país, aún existe eso, que si tú vas y preguntas si quieres hablar de ello, como que te cierran la información. Efectivamente, Michelle, tú lo has dicho claro. Creo que es un llamado de atención a nuestras autoridades, a nuestras autoridades locales, nuestras autoridades regionales, porque estos temas, estos espacios deberían tener profesionales que se encuentren totalmente capacitados para hablar sin ningún temor, sin ningún prejuicio. Justamente por eso es que este año se llama toma el nombre de El placer en los tiempos del COVID, porque un poco de lo que se tiene temor de hablar es del placer. Eso es lo que se esconde, ¿no? Se cree que brindar información es estimular, incitar al inicio de actividades sexuales de forma desordenada, de forma de repente irresponsable, y lo que no se entiende es que de repente cuando se brinda la información, y el claro ejemplo está en ustedes, cuando se brinda la información, los jóvenes como ustedes van a contar con los recursos, con las herramientas para poder disfrutar de una vida sexual responsablemente, para poder de repente decidir cuándo y cuántos hijos tener, para de repente iniciar o no mi vida sexual. Entonces, es importante contar con esta información. Negar la información es un atentado a nuestros derechos. Entonces, continúen ustedes por ese camino. Chicos, acá tengo a mi costado a Lalito, a Luis, también joven, y también como muchos yo creo que tiene dudas. ¿Quieres hacerle una pregunta, Patricia?
Hola Patricia, ¿qué tal? Saludos a Hola, Luis. ¿cómo De verdad estás? estoy muy agradecido de tener tu presencia acá en el programa y sobre todo de tener una persona especialista en que hable de ese tipo de temas, ¿no? Más allá de lo que podemos hablar de la sexualidad, me gustaría saber, y para que todos los jóvenes también lo sepan, ¿qué es el derecho a la, ¿cómo se dice? ¿Qué es el derecho al placer sexual? Ujú. Excelente pregunta, Luis. Lo primero que tendríamos que definir es qué estamos entendiendo por placer. Y muchas veces hemos reducido la idea de placer a una cuestión netamente penetrativa, sea coito vagina, coito ano, coito, etc. Y hemos reducido esa idea, pero el placer tiene que ver con cómo nosotros podemos disfrutar de diferentes espacios, de diferentes maneras, de diferentes situaciones. Puede ser con nuestra pareja, puede ser de forma individual, puede ser de la manera que nosotros consideremos la más correcta sin agredir o sin atentar contra otra persona. Entonces, si nosotros definimos el placer como el derecho de poder encontrarnos de manera saludable y disfrutar plenamente de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros afectos, esto significa que todas las personas, así como tienen derecho a la felicidad, tienen derecho a conocer y a disfrutar de su cuerpo de la forma que la persona sienta ganas. ¿Qué significa esto? Que aquí estaríamos abordando temas de derechos en la población, en la comunidad LGBTIQ, estaríamos abordando temas en poblaciones no solamente consideradas tanto pansexuales o homosexuales o bisexuales o heterosexuales, sino también abarcaríamos a personas asexuales. El gran universo de las orientaciones de personas asexuales significa que son personas que no tienen mayor interés en tener un contacto sexual coital, pero eso no significa que no estén dispuestos a amar. Entonces creo que todavía nos falta muchísima información para poder entender cuál es el espectro de lo que realmente significa la sexualidad, que va mucho más allá de solamente genitales. La- eh, una pregunta más, hablando Claro. directamente con la sexualidad y sobre el derecho en sí, me gustaría saber, en cuestiones de, es un poco más allá de lo normal, ya me gustaría saber esto, De acerca lo normal, de habría los que tríos, definir qué entiendes por normal, Luis, ¿ah? o sea, me refiero a los tríos sexuales, o sea, como de tres personas que tienen relaciones coitales. Me gustaría saber si las tres personas tienen el mismo, la Derecho. misma, ¿cómo se puede decir? El mismo placer sexual en ese acto, ¿o no? Y va a depender, porque de lo que estás hablando es, por ejemplo, estás planteándote un trío. De Un un trío puede fetiche. ser Un trío puede ser de pronto una decisión de una pareja de invitar a alguien más a que pueda mantener un encuentro con la pareja. Participar de la- Podría ser parte de una fantasía, y establecer no solamente un encuentro sexual erótico, sino más bien un encuentro también emocional y afectivo. O sea, es bastante amplio esto. Cuando nosotros por eso hablamos de tríos o abordamos otro tipo de conductas o sexuales, muchas veces nos da roche o nos vamos a ver por la parte del vacilón, pero en realidad esto es bastante serio. Y las tres personas tienen derecho a disfrutar, por supuesto, siempre que sea con responsabilidad, siempre que sea con respeto, siempre que los tres estén de acuerdo. Exacto, a eso no lo que quería acotar, que ese tipo de encuentros tendría que ser consensuados, ¿no? Porque, Totalmente. porque si bien es cierto, y a esto vamos también, que muchos jóvenes, y es una realidad total, que siempre tienen acceso a los videos pornos, ¿no? Lo que se puede llamar, pero ocultos. ¿Por qué? Por la vergüenza al poder hablar de repente un joven que ve hablar con el papá sobre esos temas, porque está descubriendo su sexualidad, incluso cuando empieza el tema del placer a través de la Autoestimulación. autosatisfacción, ¿no? Ajá. Estamos hablando en este caso de la masturbación. Y es cierto que también parte de las mujeres también llegan a hacerlo. Pero ¿cuál es la situación en este caso? Que lo hacen con vergüenza o luego se sienten culpables de haberlo hecho, ¿no? Yo Hay creo muchos que también casos.
Lo que pasa es que también recuerden, chicos, en principio, cuando muchas personas, padres, como ustedes mencionaban al principio, Michelle, puedan ver el video, cuando escucha automáticamente de repente la pregunta de Luis de Tríos es, ah, ya ves, lo pervertido, ya ves, inmediatamente se van a lo malo. Pero no, no, ojo, esto no tiene que ver con perversión, no tiene que ver con algo incorrecto. También ocurre que nosotros hemos sido criados en una sociedad conservadora, y más que conservadora, en una sociedad donde se vive una doble moral, donde yo juzgo al otro por respecto a sus prácticas o conductas sexuales, y sin embargo, puede ser que yo tenga una fantasía y la haya reprimido, o puede ser que la haya puesto en práctica, pero que no quiero que nadie se entere, y yo señalo como algo negativo la conducta sexual del otro. Nosotros repetimos siempre que en la medida en que no se haga daño a nadie, en la medida que se respete a la otra persona, que se escuche a las partes, todo es válido, siempre y cuando sean adultos y se protejan. Ya, y última pregunta que le tengo para usted, que me parece un poco importante, bueno, me parece importante, ¿ya? Sobre todo para los padres de familia. Y agarrando sobre el tema de Michelle, que está preguntando sobre los videos pornográficos que ven los chicos para la masturbación y todo sobre la excitación. No, los padres están obligados o tienen derecho de hacer programas para que oculten esos tipos de videos para sus hijos, o hablar con sus hijos acerca sobre esos tipos de programas. Mira, yo siento que es una pregunta compleja. ¿En qué sentido? Yo estoy totalmente de acuerdo en el derecho a la información. Entonces, no tendrían por qué restringir esta información, sino más bien abordarla de forma clara. Pero ¿qué ocurre? Que hay un facilismo, y el facilismo es bloquear secuencias, canales que tienen que ver con algo que le perturbe al adulto abordar con el hijo. Entonces, para mí es más fácil decir, no lo ves, y bloquearlo, que abordarlo contigo y conversar al respecto, porque eso me pone en una situación incómoda, porque eso me pone en una situación de, ¿es correcto, no es correcto, estará bien, no estará bien? Porque acuérdense que esto también cruza por un tema de valores, y confundimos lo moral con los valores. Y una cosa es lo que nosotros sentimos, cómo nos sentimos, y otra cosa es cuando nosotros juzgamos o prejuzgamos en base a nuestras propias creencias. Entonces, muy bien, Patricia. Muchas gracias. Muy importante la información que nos has brindado. De repente nuestros televidentes, los jóvenes que nos ven, quieren tener algún, no sé, consulta directa contigo. De repente tienes alguna red o algún... ¿Cómo se te podría encontrar en el Facebook? Cuando, por ejemplo, claro que sí. Bueno, más que por el Facebook, por el Twitter, pueden buscar @sexoamedianoche, y encantadísima de poder responderle las preguntas. Yo estuve casi por 5 años conduciendo el programa Sexo a la Medianoche aquí en Radio Capital. Vaya. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, y esperamos que en algún otro momento podamos hacer eso. Muy y recordar bien. Como punto final, el placer, chicos, y hay que recordarlo siempre, es la satisfacción y disfrute físico, psicológico, derivado de diferentes experiencias eróticas. Muy bien, muchas gracias Patricia, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del programa. Con nosotros será, y bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad también para conversar y abordar muchísimos más temas y muchísimas más dudas que estoy seguro nos van a ir llegando a nuestras redes a través de los jóvenes que ven el programa. Esto fue la entrevista con Patricia en Jóvenes por los DSR. Chao. Gracias.